¿Por qué que a los dominicanos les encanta la cerveza fría? Y cuando yo digo fría, yo no digo frío, yo digo congelado, vestida de novia. En muy pocos lugares del mundo se hace eso. Que es algo cultural único y dominicano. ¿No? La respuesta me sorprendió. Porque resulta de que hay una razón histórica detrás de esto. Me puse a investigar esa cuestión y resulta que la respuesta es que esa no es la historia de la cerveza, es la historia del hielo. ¿Qué tú estás haciendo? No, espérate. Ahora sí, ¿ok? Y acción. ¿Los taínos sabían lo que era hielo? Bueno, es posible que sí. En las alturas de esta isla, después de noches muy frías, la superficie del agua amanecía congelada. Así que la idea de que el agua se puede congelar probablemente no era desconocida para algunos taínos que vivían en las zonas más altas. Pero en general, aquí no hay hielo. Pero en otros lugares del mundo, lugares con invierno de verdad, el hielo era algo completamente normal. Y guardar hielo fue algo que el ser humano aprendió a hacer desde muy temprano. La evidencia más antigua que tenemos viene de Mesopotamia, la región que hoy es Irak, donde se han encontrado referencias a estructuras especiales para almacenar hielo y nieve, cubiertas de paja y vegetación para mantenerlas aisladas del calor. Para los tiempos de los griegos y los romanos, el guardar hielo era algo muy común y conocido, aunque solo accesible para los ricos. Hielo era un lujo. Los romanos tenían lugares específicos para almacenarlo que llamaban nivaria, una palabra que viene del latín nix o nivis, que significa nieve. Y de esa palabra latina, el español heredó una palabra que todos conocemos, nevera. Con ese hielo almacenado, los romanos enfriaban sus bebidas. Y algunos fueron más lejos, le añadían sabores y miel al hielo triturado. Básicamente lo que los dominicanos hoy día le dicen el frío. Y es el antepasado de lo que llegó a ser los helados. Y en lo que hoy es Irán, los persas hace más de 2400 años construyeron lo que llamaban el yakchal, que en persa significa pozo de hielo. Una cúpula enorme de ladrillo de barro con una cámara subterránea de hasta 5000 metros cúbicos. Y encima, torres de viento, los badgir, que capturaban las brisas del desierto y las canalizaban hacia abajo para mantener el hielo fresco. O sea, hace 2400 años, en pleno desierto, los persas tenían aire acondicionado y neveras gigantes, todo construido con barro, paja y conocimiento. Hoy todavía puedes ver esas estructuras de pie. En Europa y Norteamérica, la gente cortaba bloques de hielo de los lagos congelados en invierno y las almacenaban en bóvedas subterráneas para usarlos en verano. Refrigeración natural, sin electricidad, sin máquinas. Y como siempre en la historia, cuando algo escasea y otros lo desean, aparece el negocio. Vender hielo se convirtió en una industria, pero esa industria existía donde había hielo, en los países fríos. El Caribe no tenía nada de eso. Hasta que llegó un hombre llamado Frederick Tudor, el rey del hielo. El año es 1806. Un joven de 23 años llamado Frederick Tudor está en Boston, Massachusetts. Hijo de familia rica, con un futuro asegurado, y tiene una idea que todos a su alrededor piensan que es absolutamente una locura. Dice que quiere cortar bloques de hielo de los lagos congelados de Nueva Inglaterra, meterlos en un barco y venderlos en el Caribe. Qué loquera, ¿verdad? Pero Tudor no hace caso. Compra su propio barco, el Favorite, porque ningún armador en Boston quería arriesgarse. Mete 130 toneladas de hielo en la bodega, los cubre de acerrín y heno y zarpa hacia Martinica. El viaje dura varias semanas y cuando llega, todo un desastre. La mitad del hielo se derritió. No tiene dónde almacenar el resto. No tiene clientes. Y la gente local mira los bloques de hielo con total confusión. Nunca habían visto hielo en su vida. ¿Agua congelada? ¿Para qué? Tudor pierde todo su dinero. Termina en prisión por deudas 3 veces. Pero no se rinde. Y aquí es donde Tudor demuestra que era un genio del mercadeo. No solo un loco con hielo. En lugar de vender el hielo, lo regala.
Les dice a sus agentes que lo entreguen gratis a los bartenders, a los cafés, a los restaurantes, que la gente pruebe una bebida fría. Y él mismo escribió en su diario: un hombre que ha tomado sus bebidas frías durante una semana nunca más va a aceptar que se las sirvan tibias. Y tiene razón, el mercado se creó solo. Para la década de 1830, el negocio de Tudor era un imperio. Sus barcos llegaban a Cuba, a Jamaica, a Martinica, a Nueva Orleans. Llegó a enviar hielo hasta la India, 25,000 kilómetros. Y todavía llegaba el hielo donde el barco atracaba. Él murió en 1864 con una fortuna equivalente a unos $200 millones hoy día. El hielo de Nueva Inglaterra estaba llegando a todos los rincones del mundo, menos Santo Domingo. Cuando Haití proclamó su independencia en 1804, tras la única revolución de esclavos exitosa en la historia, las potencias occidentales reaccionaron con horror. Un país dominado por esclavos era inimaginable. Estados Unidos básicamente impuso un embargo, prohibió el comercio con Haití durante décadas. Los barcos americanos, incluyendo los de Tudor, simplemente no hacían negocios aquí. Y como toda la isla era entonces territorio haitiano, incluso los dominicanos se quedaron sin hielo. Cuando la República Dominicana se independizó en 1844, las cosas empezaron a cambiar. A mediados del siglo XIX, una pequeña clase de comerciantes extranjeros comenzó a establecerse en las ciudades costeras, en Santo Domingo, en Puerto Plata principalmente. Alemanes, ingleses, cubanos, americanos, y con ellos llegaron sus costumbres, entre ellas la de tomar bebidas frías. Vale mencionar algo interesante aquí. Santo Domingo tiene una ventaja natural. Los muros gruesos de piedra de la ciudad colonial mantienen el interior considerablemente más fresco, especialmente los sótanos. Así que desde antes del hielo, los dominicanos ya guardaban sus alimentos y bebidas en esos espacios naturalmente frescos, incluyendo las cervezas. Las primeras cervezas que llegaron vinieron de Inglaterra, oscuras, tipo porter y ale. Después llegó la cerveza alemana y los dominicanos le fueron cogiendo el gusto. Todas se guardaban en esas bóvedas frescas, no heladas, pero con cierto fresquecito. La primera evidencia de alguien intentando introducir hielo comercialmente es de 1863. Un venezolano llamado Pablo Paz de Castillo solicitó permiso formal al gobierno dominicano para introducir nieve en Santo Domingo. El solo hecho de necesitar permiso del gobierno te dice que tan raro era el hielo aquí todavía. Pero el momento clave llega en 1879. Un periódico de Santo Domingo llamado El Eco de la Opinión publica este anuncio: ¡Hielo, hielo, hielo! En el establecimiento del señor Donado Salvucio, en la plaza de mercado, se encuentra hielo a todas horas, al ínfimo precio de 5 centavos la libra. Así de emocionante era tener hielo en Santo Domingo en 1879. Y ese mismo año, Ildefonso Mella Brea, el hijo del prócer Matías Ramón Mella, uno de los padres de la patria, recibe una concesión del gobierno para establecer la primera fábrica de hielo artificial en Puerto Plata, con una exclusividad de 10 años a cambio de mantener oferta adecuada y vender a no más de 3 centavos la libra. El gobierno regulando el precio del hielo. Un momento. ¿Una fábrica de hielo artificial? ¿Fabricando hielo aquí en el Caribe? ¿Cómo así? Puerto Plata, en 1879, era la ciudad más próspera del país, centro del comercio del tabaco, llena de comerciantes extranjeros, especialmente alemanes, cosmopolita, conectada con el mundo, pero ni en Puerto Plata había electricidad. ¿Cómo fabricas hielo en el trópico sin nada de eso? Bueno, resulta que la tecnología ya existía. Desarrollada alrededor de 1873, solamente unos pocos años antes, se había difundido rápidamente porque resolvía un problema enorme para la industria de alimentos y bebidas. Funcionaba así. Una máquina de vapor hacía circular un gas, el amoníaco, sí, el mismo que se usa para limpiar, por una tubería sumergidas en agua. El amoníaco, al evaporarse, absorbía el calor del agua, y agua sin calor llega a ser hielo. No era glamuroso, era muy ruidoso, olía terrible, necesitaba carbón y era costoso. Tan costoso que el gobierno tuvo que ofrecer 10 años de exclusividad para que alguien estuviera dispuesto a invertir. Pero funcionó. Y así fue como, en pleno Caribe tropical, la República Dominicana empezó a fabricar su propio hielo. Eso resolvió el problema de hielo en Puerto Plata, pero faltaba Santo Domingo. Y cuando alguien finalmente decidió instalar una producción de hielo en la capital, hizo algo que cambiaría la cultura dominicana
para siempre, porque junto a la fábrica de hielo puso una fábrica de cerveza. Mire, cerveza no es simplemente cerveza. Igual que un gato no es simplemente un gato. Ah, no está hoy. Bueno, hay decenas de variaciones, estilos, tipos. Mira, hoy la mayoría de los dominicanos, cuando piensan en cerveza, piensan en un líquido dorado, transparente, bien frío. Eso es un lager, o más específicamente un pilsner. Pero no siempre fue así, porque las primeras cervezas que llegaron aquí eran inglesas, oscuras, fuertes tipo porter. Luego dominaron las alemanas, y en algún momento llegaron las americanas. Las americanas no tuvieron mucho éxito. Los dominicanos de la época las rechazaban porque las encontraban aguadas y insípidas. Las británicas eran buenas, pero muy fuertes para el clima. Las alemanas eran populares, pero su amargo no era del gusto de todos, y todo se tomaba a temperatura de bóveda, frescas, pero no heladas. Para entender lo que pasó, tenemos que ir un momento a Baviera, de donde vengo yo. La cerveza es historia patria ahí. No estoy bromeando, eso se aprende en la escuela. Ahí los cerveceros bávaros descubrieron que si fermentan la cerveza a temperaturas muy bajas, entre 2 y 10 grados, el resultado es completamente diferente. Más limpia, más clara, más refrescante, menos amarga. Y a ese estilo lo llamaron lager, del alemán lagern, almacenar, porque esa cerveza había que almacenarla en un lugar frío por un buen rato antes de tomarla. Y dentro del estilo lager surgió la variación más popular de todas, la pilsner. Dorada, transparente, sabor equilibrado, no tan amargas como las alemanas regulares rubias o las oscuras, no tan ligeras como las americanas, un punto perfecto entre todo. Y hoy, esa clase representa la mayoría de la cerveza consumida en el planeta. Y cuando alguien decidió crear una cerveza dominicana, exigió exactamente ese estilo, una lager tipo pilsner. ¿Pero recuerdas lo que se requiere para poder elaborar ese tipo de cerveza? Corría el año 1897. En Santo Domingo acaba de abrir sus puertas la primera gran cervecería industrial del país. Se llamaba oficialmente The New Jersey and San Domingo Brewing Company, pero en la calle todo el mundo la conocía simplemente como la gran fábrica de cerveza nacional. Detrás había capitalistas norteamericanos de ascendencia alemana, gente que sabía de cerveza y que quería producir una lager aquí mismo en la República Dominicana. Pero como dijimos, para fabricar lager se necesita frío. Frío industrial, frío constante, porque sin frío la fermentación no funciona y sin frío no hay lager. Y ahí fue donde ocurrió algo muy inteligente. La gran fábrica tenía algo que ningún restaurante, ningún café, ningún hotel de Santo Domingo podía igualar. Una capacidad enorme de producir hielo. En una ciudad tropical donde el hielo era escaso y valioso. Eso era poder. Y lo usaron. Empezaron a negociar con los restaurantes. El trato era básicamente este. Nosotros les suministramos el hielo, todo el que necesiten, a todas horas. A cambio, ustedes venden nuestra cerveza. El hielo como arma comercial. Y los restaurantes aceptaron, por supuesto que aceptaron. En cierto sentido se repitió lo que Tudor había descubierto décadas antes, que en cuanto alguien pruebe una bebida realmente fría en el trópico, ya no la quería de otra manera. Así llegó la cerveza nacional a cada restaurante, a cada café, a cada establecimiento de la ciudad. No porque fuera la mejor cerveza del mundo, sino porque venía con algo que nadie más podía ofrecer: hielo. Y claro que entonces los restaurantes empezaron a competir, no por quién tenía la mejor comida, no por el mejor servicio, sino por quién tenía la cerveza más fría. Hotel, restaurante, ambas mundos. Cerveza nacional, junto a hielo a toda hora. Restaurante La Tertulia, tan fría como si estuviese en el Polo Norte. Hotel Santo Domingo, cerveza tan fría como en la misma fábrica. Cuando todos los anuncios, todos los establecimientos, toda la publicidad de la época te repite lo mismo, la gente lo aprende, se convierte en un criterio. El frío dejó de ser una característica y se convirtió en el estándar de calidad. Fría equivale a bueno. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque vivir en el trópico con calor todo el año y probar algo verdaderamente helado por primera vez, eso es casi un evento. Una vez que lo probaste, no hay vuelta atrás. Y una lager tipo pilsner, fría, es refrescante, equilibrada, fácil de tomar, porque la misma cerveza tibia es mediocre. El frío no solo enfría, la transforma. La cervecería misma no logró sobrevivir, pero el hábito permaneció. Porque la cerveza dominicana tenía que estar fría, más fría mejor. Hasta se le llegó a decir, por eso, la fría. ¿Y cómo sabes que una cerveza estaba bien fría? Por la escarcha.
Cuando una botella está suficientemente fría, cerca del punto de congelación, la humedad del aire tropical choca con la superficie helada y se congela instantáneamente. Y esa imagen le recuerda a uno a una novia con su vestido blanco. Y así nació una de las expresiones más dominicanas que existen, una cerveza vestida de novia. Pero la historia no termina en Santo Domingo. En 1911, un empresario llamado Tomás Otto Duverger fundó la primera fábrica de hielo en El Ceibo, y 15 años después, en 1926, construye la primera planta eléctrica en esa ciudad. El hielo llegó antes que la electricidad. Eso te dice qué tan transformador era el hielo en ese momento. No era solo un producto, era el centro alrededor del cual se organizaba la modernidad de una ciudad. Poco a poco, el hielo dejó de ser un lujo. En las ciudades cualquiera podía comprarlo. En el campo, donde la electricidad tardó mucho más en llegar, se hizo común las neveras de gas, que muchos de ustedes recuerdan de la casa de sus abuelos. Y así lentamente, el hábito se democratizó. El hielo llegó a todos. Hoy la República Dominicana produce más de 1 millón de libras de hielo al día. Lo más interesante es lo que el hielo representa culturalmente. Es parte de la identidad. El frío de los niños comprando en la calle, el jugo de chinola con hielo, el ron con hielo y por Quiero supuesto jugo de chinola ahora con hielo. Perdón, continúa. el ron con hielo. Ahora yo quiero un ron con hielo. Y por supuesto, la cerveza fría. Ok, miren, antes de cerrar, permíteme hablar de un rumor maligno que ha surgido y que están dando por ahí y que debo aclarar. ¿Es verdad que a los alemanes les gusta la cerveza caliente? No. La respuesta es no. En Alemania, la cerveza se guarda en el sótano, a temperatura natural de bodega, unos 10 o 12 grados. Eso no es caliente, eso es fresco. Y a esa temperatura, una buena cerveza alemana sabe exactamente cómo debes... ¿Qué pasa con la cerveza? Yo no tomé nada. Ahí está. Hay un fondito ahí para ti. Una babita. Es que lo que pasa no es que los alemanes la toman caliente, es que los dominicanos la toman demasiado fría. Y hablando de demasiado fría, sin señalar a nadie en particular ahora, el hecho de que la cerveza se tome tan fría ha sido muy conveniente, vamos a decir, para los productores. Porque una cerveza muy fría se toma más rápido y uno pide otra antes de darse cuenta. Más frío, más consumo, porque si no está frío no sabe a nada. Y eso llevó a algo lógico desde el punto de vista comercial. Las cervezas light, menos calorías, menos alcohol y mucho menos sabor. Tan poco sabor que si no están vestidas de novia, casi no saben a nada. Así que el frío dejó de ser una referencia, se convirtió en un requisito. Lo bueno es que algo está cambiando. Hoy están llegando cada vez más cervezas extranjeras, alemanas, belgas, inglesas, artesanales, y los dominicanos las están descubriendo. Se están dando cuenta de que la cerveza puede tener sabor real, que no tiene que ser ligera, que no tiene que estar casi congelada para ser buena. Entonces, ¿por qué los dominicanos toman su cerveza tan fría? 3 factores. Todos conectados. Primero, la llegada del hielo a un país tropical que nunca lo había tenido. Segundo, una Pilsener que genuinamente sabe mejor fría y que fue la única opción disponible por décadas. Tercero, un mercado que encontró muy conveniente empujar ese hábito cada vez más lejos. Que más fría y tiene que ser más fría porque se decía que más frío, mejor. Esa combinación creó un hábito. El hábito creó una cultura y la cultura creó un estándar. Un estándar único en el mundo. Hay muy pocos países en el mundo que compartan esa costumbre de tener la cerveza tan fría. Brasil también lo tiene y es por razones históricas muy similares. Pero la gran mayoría de los países no llegan al extremo como los dominicanos. Porque el frío extremo anestesia el sabor. Una buena cerveza belga, una alemana, una IPA, si la tomas casi congelada, no vas a sentir nada. Y si lo sirves en un vaso frío, se te cristaliza, se vuelve hielo y eso destruye el sabor y se daña. Si tienen un restaurante o algo así, no tengan todos los vasos fríos y congelados, por favor, eso no es bueno para la cerveza. Y es importante dejar... Tú siempre llevas eso arriba. Claro. Te enseñé bien. Y siempre es importante dejar la cabeza, la espuma. Porque si no saca la espuma... Y tú no quieres que pase eso. Así que siempre sacar la espuma.
¿Saben qué? Creo que debo hacer un video solamente sobre el arte de tomar cerveza. Díganme en los comentarios si quieren que haga eso. Cuéntame entonces, ¿cómo prefieres tu cerveza? ¿Vestida de novia? ¿O no tanto? ¿Rubia? ¿Oscura? ¿Light? ¿Artesanal? Cuéntenos en los comentarios. Y si este video te gustó y quieres seguir explorando la historia escondida detrás de las cosas más cotidianas de la República Dominicana, dale un like, suscríbete y hasta la próxima. Abu, mi gente. ¿Ya se me acabaron las cervezas? ¿Hay una más todavía? Ok, ese para ti.